En este video les hablaremos un poco sobre la técnica ELISA, o en sus siglas en inglés, Enzyme-like Immunosorbed Enzyme, o bien ensayo de inmunoabsorción ligado a una enzima, que es una técnica bioquímica que nos permite cuantificar e identificar determinadas moléculas. Especialmente hablaremos en lo que refiere a hormonas. Esta técnica se desarrolla en los años 70, principalmente para sustituir a otras técnicas tóxicas que utilizaban radioactividad. Además, es una técnica utilizada ampliamente en inmunología, principalmente cuando se desea identificar o bien detectar un determinado elemento, ya sea bacteria, virus o para detectar la ausencia o presencia de determinada hormona. La técnica ELISA se fundamenta en la premisa de que luego de acoplar antígenos solubles o anticuerpos a una matriz sólida insoluble, estos retienen la actividad inmunológica y en que estas biomoléculas también pueden unirse a una enzima reteniendo el conjugado resultante, tanto la actividad enzimática como inmunológica. En cuanto a los anticuerpos que se van a necesitar, se necesitará un anticuerpo de captura, que es con el que se recubre la placa ELISA y que se une al antígeno contenido en la muestra que se aplicará posteriormente. El anticuerpo de detección es el anticuerpo primario que se utiliza en el tipo de ELISA que estudiaremos, que es ELISA tipo sándwich, y se une específicamente al antígeno inmovilizado. Y los anticuerpos secundarios se unen a los anticuerpos primarios y se usan comúnmente para detectar y visualizar un anticuerpo primario que está unido a su proteína de interés en aplicaciones como la inmunotransferencia o inmunocitoquímica. Consiste en que la solución que tenemos o la molécula problema vamos a intentar inmovilizarla en una superficie, en un sustrato o bien en una placa. Esta placa tiene un material que es poliestireno y lo que vamos a hacer es detectarla con otras moléculas. Estas moléculas son específicas para la molécula problema. La molécula problema la vamos a llamar antígeno y la molécula que detecta sería el anticuerpo. Los anticuerpos van a reconocer determinadas estructuras dentro del antígeno. Hay dos tipos principales de anticuerpos: los anticuerpos monoclorales, que reconocen una sola estructura o epítopo dentro del antígeno, y hay otros anticuerpos que son policlonales. Estos son una mezcla de anticuerpos que son capaces de reconocer diferentes estructuras o epítopos dentro del mismo antígeno. Tres tipos fundamentales de ELISA, que son ELISA directo, ELISA sándwich e ELISA indirecto. Estas se pueden realizar en distintos tipos de solución, los cuales pueden ser sangre, orina, extractos de tejidos e incluso en cultivos celulares, los cuales serán tratados en el laboratorio para así según corresponda a la técnica que se desea llevar a cabo. En estas se podrá identificar qué tipo de infección se tiene, sea vírica o bacteriana, detección de gérmenes en heces o incluso el diagnóstico de VIH. Según el antígeno que se desee identificar, será la técnica que se tiene que llevar a cabo. Ahora, para entender mejor la técnica, conoceremos primero qué son y sus características de algunos de los componentes que estaremos mencionando. Una de ellas son las hormonas. Estas son moléculas producidas por el sistema endocrino y ayudan a regular los procesos del cuerpo, como el hambre, la presión arterial e incluso el deseo sexual. Estas se clasifican de acuerdo a su función, como las hormonas trópicas, que estimulan el desarrollo y secreción, las hormonas sexuales, que regulan los procesos reproductivos, y las hormonas anabólicas, que estimulan el anabolismo en las células diana. También se clasifican de acuerdo a su estructura química. Tenemos algunos péptidos, como lo es la insulina, la hormona luteinizante, la oxitocina, entre otras. Los esteroides, como el cortisol, la aldosterona, estrógenos, progesterona. Y por último tenemos a las aminas, como tiroxina, adrenalina y noradrenalina. El antígeno es una molécula exógena que se encuentra en la superficie de un agente patógeno, que al entrar en contacto con el organismo induce la producción de una respuesta del sistema inmune específica, como la podemos observar en el ejemplo con el virus. Mientras
que el anticuerpo es una proteína producida como respuesta a una sustancia extraña y que tiene la capacidad de combinarse con él, formando así el complejo antígeno-anticuerpo. Aquí, la hormona tendrá el papel del antígeno. Para esta técnica tenemos dos métodos. Uno de ellos es ELISA competitivo. En este método, el anticuerpo de muestra va a competir con el conjugado por un número limitado de sitios de unión del antígeno. Y por otro lado, tenemos a ELISA no competitivo, que consiste en enfrentar la muestra con el antígeno o anticuerpo que está en la fase sólida. Además, tenemos dos tipos de soporte. El homogéneo, que se usa para detectar pequeños analitos y no requiere de la separación de la unión del complejo del antígeno libre. Para ELISA sándwich tenemos el soporte heterogéneo. Este se desarrolla mediante un soporte sólido, en el cual se tapiza la placa con un primer anticuerpo. A continuación, con un lavado oportuno, utilizaremos la mezcla de la solución en la que queremos detectar el antígeno, en este caso hormonas, con la cual el antígeno quedaría inmovilizado a través de la unión al primer anticuerpo, que a su vez se encuentra unido a la placa. Después de lavar el exceso de solución de antígeno que no se ha pegado, mediante un equipo automatizado de lavado con solución salina PDS y un detergente, se utilizará un segundo anticuerpo, que se va a unir directamente también al antígeno, de tal manera que tendríamos el antígeno unido por el primer anticuerpo que está pegado a la placa y por el segundo anticuerpo. En este segundo anticuerpo es el que tiene la enzima cuando añadimos el sustrato. Es el que va a desarrollar el color. Sándwich doble antígeno son usados para la detección de anticuerpos y son muy útiles para la evaluación de la respuesta inmune inducida por vacunas. En estos ensayos, al igual que en los indirectos, los antígenos capturan los anticuerpos, pero en esta ocasión, en lugar de un conjugado anti-inmunoglobulina-enzima, usamos antígeno-enzima. De esta forma se alcanza la máxima sensibilidad y detectabilidad al no ser necesario diluir las muestras. Sin embargo, detectamos todas las clases de inmunoglobulinas, lo que en ocasiones no es conveniente. En general, los ensayos sándwich son más apropiados para la automatización de los sistemas ELISA, ya que puede disminuirse un paso de reacción añadiendo simultáneamente muestras y conjugado, aunque hay que prever las posibles interferencias del conjugado a elevadas concentraciones de antígenos o anticuerpos en la muestra. La detectabilidad de todos estos ensayos puede incrementarse usando métodos de amplificación no inmunológicos, por ejemplo el sistema avidina-biotina y cascadas enzimáticas o inmunológicos, como el sistema peroxidasa-antiperoxidasa. La sensibilidad de uno u otro principio depende principalmente de los propósitos del ensayo, la disponibilidad y la calidad de los reactivos, su utilización en la práctica y la necesidad o no de su ajuste a un formato de estuche de reactivos. La biotina, también denominada B7, es una vitamina hidrosoluble del complejo B. Es una molécula pequeña de 244,31 daltons que actúa como un cofactor esencial en reacciones enzimáticas de carboxilación, por lo que tiene un rol importante en el metabolismo de ácidos grasos y de aminoácidos de cadena ramificada, glucogénesis y en el ciclo de Krebs. En el sistema biotina-streptavidina es utilizada en más del 50% de los distintos inmunoensayos actualmente disponibles para fijar los inmunocomplejos formados por la reacción antígeno-anticuerpo a la fase sólida. Al tratarse de una molécula pequeña, la biotina se puede acoplar a través de uniones covalentes a proteínas, polipéptidos y agentes de bajo peso molecular sin alterar significativamente sus propiedades biológicas, enzimáticas o inmunorreactivas. El segundo componente del sistema, que es streptavidina, está constituido por dos proteínas, la avidina, que es una glicoproteína básica que está presente en la clara del huevo, y la streptavidina, que es una proteína de 63 kilodaltons, desprovista de carbohidratos, discretamente ácida y producida por Streptomyces avidini. Tanto la avidina como la streptavidina presentan 4 sitios de ligación interaccionando con la biotina por medio de uniones no covalentes de alta especificidad y afinidad.
La estrategia más frecuentemente utilizada es fijar la molécula de streptavidina a la fase sólida, en general con micropartículas paramagnéticas o soporte de plástico, durante la confección del kit por parte del fabricante. En ese caso, los anticuerpos o antígenos biotilinados reaccionan con la muestra formando inmunocomplejos que se fijan a la fase sólida a través de la interacción biotina-streptavidina. En cuanto a interferencia, es bien sabido que tanto los inmunoensayos inmunométricos, que es sándwich, como los competitivos están sujetos a la interferencia de una variedad de anticuerpos endógenos, como los anticuerpos antianimales, factor reumatoideo y otros anticuerpos heterofilios y autoanticuerpos. Pueden ser de las clases IgG, IgA, IgM o IgE y tienen la capacidad de unirse a anticuerpos de otras especies, así como a otras fracciones celulares o componentes del inmunoensayo. Los anticuerpos humanos antianimales, denominados HAAA, son los anticuerpos que resultan de una verdadera respuesta inmune que ocurre después de la exposición a proteínas animales. El más ampliamente reconocido de este grupo y probablemente el que más interfiere es el anticuerpo humano antirratón, conocido como HAMA. Estos pueden causar interferencia en los ensayos tipo sándwich compuestos por monoclonales de ratón. Observando las figuras, en la figura 1 podemos ver un ensayo normal sin interferencia de anticuerpos, posteriormente un resultado falso positivo con el anticuerpo interferente marcado en negro, formado un puente entre el anticuerpo de detección, como el color rojo, y el de captura ocupando el lugar del analito antígeno. Un resultado falso negativo donde el anticuerpo interfiere se une al anticuerpo detector y o captura, impidiendo que el analito se una correctamente a estos. En la figura 2 podemos observar un ensayo normal sin interferencia de anticuerpos y un resultado falso negativo con el anticuerpo interferente, impidiendo que el antígeno analito marcado y sin marcar compita por el anticuerpo de captura. Las estrategias para controlar los anticuerpo humano antianimales incluyen sueros o clases de anticuerpos purificados de la misma especie y clase que los contenemos en el inmunoensayo. Los reactivos de bloqueo proporcionan anticuerpos que ocupan sitios de unión en el anticuerpo humano antianimales, evitando así la interferencia. En inmunoensayos basados en el sistema biotina-streptavidina, la interferencia por biotina exógena inhibe la fijación de los inmunocomplejos generados a la fase sólida, como se puede ver en la figura, lo que conduce a una disminución de la señal generada, provocando valores falsamente aumentados o disminuidos. En el caso de los inmunoensayos de tipo sándwich o indirectos, la presencia de biotina en exceso inhibe la formación de complejos biotinilados con la streptavidina. Estos son eliminados durante los procesos de lavado del método, lo que resulta en una menor señal generada y por ende en un valor falsamente disminuido del analito en cuestión. Dentro de las estrategias que tenemos para minimizar las interferencias analíticas por biotinas, encontramos que se necesita adjuntar información sobre la biotina en las instrucciones de preparación para los exámenes de laboratorio que sean susceptibles a esta interferente y consultar a los pacientes sobre el uso de la biotina durante la fase preanalítica. Si es posible, se recomienda la suspensión de ingesta de biotina antes de realizar la toma de muestra. La recomendación general es que en pacientes en tratamiento con dosis elevadas de biotina, que sería mayor a 5 miligramos al día, la toma de muestra. Esta prueba se puede realizar de forma automatizada mediante un espectrofotómetro ELISA. Se trata de un equipo óptico que permite detectar procesos o fenómenos biológicos, químicos o físicos asociados a una técnica de laboratorio para la determinación de hormonas en muestra a través de la medida de la absorbancia. El principio físico del equipo es idéntico al de un espectrofotómetro de luz visible UV, es decir, que mide la cantidad de luz que se transmite o absorbe una muestra para diferentes longitudes de onda. Se compone de una fuente de iluminación, un monocromador y un detector. En primer lugar, un lector de microplacas dispone habitualmente de una fuente de iluminación de tungsteno con un rango que se extiende desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros. En segundo lugar, el monocromador
que es el componente que permite separar el espectro de iluminación y proporcionar un haz de energía a una longitud de onda determinada, se tiene que calibrar periódicamente para que cuando se mida la longitud de onda, esta no afecte a las muestras. Finalmente, otro de los componentes que requiere de una calibración periódica es el detector. Este componente es el que se encarga de transformar la señal recibida, es decir, los fotones, y convertirla en señal eléctrica. La intensidad de la señal eléctrica se registra por un sistema que lo traduce a valores de absorbancia o densidad óptica. Existen otros equipos electrónicos que permiten la automatización de los procedimientos y el análisis computacional de los resultados de la prueba ELISA. La lectura y medida de la reacción antígeno-anticuerpo se hace mediante colorímetros, fluorómetros, fotómetros, entre otros, facilitando la padronización y reproductibilidad de las técnicas, dando una mayor precisión y registro de los resultados, una mejor cuantificación y valoración de los mismos. Disminuye los errores y permite un mejor control de calidad. Las recomendaciones para el procesamiento de ELISA son el control de la temperatura, tanto de la nevera, la estufa y el ambiente. La mesa de trabajo debe estar perfectamente desinfectada, las pipetas y tubos de ensayo completamente limpios. Las puntas para pipetas deben ser destinadas para los reactivos en específico y deben ser preferentemente nuevas. Se debe leer cuidadosamente instrucciones y recomendaciones del kit a utilizar, tener la atención de las actualizaciones de la técnica y su interpretación de resultados. Puede existir algún fallo en el control de calidad de la técnica ELISA. Esto podría deberse a los pozos de reacción, a la solución de lavado, una posible contaminación de reactivos, una posible contaminación de puntas o fallo en el pipeteo.